Hay pecados que manchan el alma durante generaciones. Hay amores que desafían las leyes de Dios y de los hombres. Y hay secretos tan oscuros que cuando finalmente salen a la luz, destrozan imperios enteros. Esta es la historia de uno de esos secretos. Esta es la historia de la infanta Serafina Celestial de Montalbán y del hombre que la sedujo, la destruyó y sin saberlo, la llevó directamente a los brazos de Dios. Pero para entender cómo una princesa real terminó arrodillada en el piso de piedra de un convento, rogando perdón por pecados que el mundo nunca conocería, primero debes conocer el palacio donde todo comenzó. El Palacio de las Mil Luces era su nombre oficial, construido hace 300 años en lo alto de la montaña sagrada de San Cristóbal. Era una maravilla arquitectónica que se decía había sido diseñada por ángeles. 500 habitaciones, jardines que se extendían por hectáreas, fuentes que nunca dejaban de fluir, y en el centro de todo, la familia real que había gobernado el reino de Valoria por 7 generaciones. El rey Leandro IX era un hombre devoto, asistía a misa 3 veces al día, ayunaba regularmente, donaba fortunas a la iglesia, pero había una cosa que amaba más que a Dios mismo, a su hija única. La infanta Serafina Celestial nació en medio de una tormenta tan violenta que la gente creyó que era una señal del apocalipsis. Relámpagos partían el cielo. Truenos sacudían los cimientos del palacio, y cuando finalmente nació, cuando su primer llanto llenó la habitación real, la tormenta se detuvo instantáneamente en silencio absoluto, como si el cielo mismo estuviera conteniendo el aliento. Es una señal, declaró la partera, una mujer anciana que había traído al mundo a 3 generaciones de la realeza. Esta niña está marcada por el destino, ya sea para grandeza o para destrucción. No puedo decirlo, pero marcada, sin duda. El rey Leandro no le hizo caso. Para él su hija era perfección absoluta, cabello negro como el ébano que caía en rizos imposibles, ojos del color del ámbar, tan inusuales que la gente susurraba que llevaba sangre de brujas antiguas, piel como porcelana que nunca veía el sol, porque a las princesas se les enseñaba que la palidez era virtud. La criaron como se criaba a todas las infantas en aislamiento casi total. No podía salir del palacio sin escolta masiva. No podía hablar con hombres que no fueran familia o sirvientes ancianos castrados. No podía leer libros que no hubieran sido aprobados por los censores de la iglesia. Su mundo era una jaula de oro, hermosa pero sofocante. Tu pureza es tu mayor tesoro, le decía su padre constantemente. Tu virginidad no es solo tuya, es de Valoria, es de Dios. Es el símbolo de la santidad de nuestra línea real. Debes protegerla más que tu propia vida. Y Serafina, buena hija que era, asentía, obedecía. Rezaba sus rosarios, asistía a misa, bordaba tapices de santos. Se preparaba para el día en que sería entregada a algún príncipe de algún reino lejano en un matrimonio arreglado que sellaría alianzas políticas. Tenía 17 años y nunca había sido besada. Nunca había sostenido la mano de un hombre. Nunca había sentido nada remotamente parecido al deseo, hasta que conoció a Draven Obscura Noctis. Su nombre debería haber sido la primera advertencia. Draven, que significa cazador en el idioma antiguo. Obscura, oscuridad a Noctis, noche. Era como si sus padres hubieran sabido, incluso antes de que naciera, que este hombre estaba destinado a caminar en las sombras. Llegó al palacio como parte de una delegación diplomática del Reino del Norte. Oficialmente era un traductor, un simple académico especializado en idiomas antiguos, pero había algo en el que no encajaba con esa historia simple. Tenía 32 años. Cabello plateado, no por vejez, sino por genética, que le caía hasta los hombros. Ojos de un verde tan intenso que parecían brillar en la oscuridad. Alto, delgado pero claramente fuerte, y había una manera en que se movía, como un depredador, como si cada paso estuviera calculado. El rey Leandro lo recibió en audiencia formal. Serafina estaba presente, como siempre lo estaba, sentada silenciosamente detrás de una celosía de madera tallada, donde podía ver, pero no ser vista claramente. Era así como las infantas observaban asuntos de estado invisibles, silenciosas, irrelevantes excepto como símbolos, pero cuando Draven,
habló. Cuando su voz llenó la sala del trono con una profundidad que parecía resonar en huesos, Serafina sintió algo. Algo pequeño, apenas un cosquilleo en su pecho. Curiosidad, tal vez, o el primer despertar de algo que no tenía nombre. Majestad, dijo Draven, inclinándose con gracia perfecta, traigo saludos de mi rey y una propuesta que creo será mutuamente beneficiosa. Y así comenzó. La delegación se quedaría por 6 meses, negociando tratados comerciales, discutiendo alianzas militares, explorando la posibilidad de matrimonios entre las casas reales en 6 meses. 180 días que cambiarían el curso de la historia de Valoria para siempre. Al principio, Serafina no vio mucho a Draven. Él estaba ocupado con negociaciones. Ella estaba confinada a sus aposentos y a las áreas del palacio designadas para mujeres. Sus mundos no debían cruzarse, pero el palacio era antiguo, y los edificios antiguos tienen secretos. Había un jardín, escondido detrás de los aposentos de Serafina, al que nadie iba. Un jardín salvaje, sin mantener, lleno de maleza y flores silvestres que crecían sin control. Era oficialmente parte de los terrenos reales, pero extraoficialmente olvidado. Serafina lo había descubierto años atrás. Era su refugio secreto, el único lugar donde podía estar completamente sola, sin sirvientas vigilándola, sin guardias evaluando cada movimiento. Fue allí donde lo encontró. Era su tercer día en el palacio. Serafina había escapado después de la cena, como siempre hacía, buscando unos minutos de libertad antes de que la encerraran en sus habitaciones por la noche. Y allí estaba Draven, sentado en una banca de piedra antigua, leyendo un libro a la luz de la luna. Serafina debería haberse ido, debería haber corrido. Estar a solas con un hombre, sin escolta, sin carabina, era impensable para una infanta. Pero no se fue. Disculpe, dijo. Su voz apenas un susurro. ¿Este jardín es privado? Draven levantó la vista, sin sorpresa en su rostro, como si hubiera sabido que ella estaba allí todo el tiempo. Mis disculpas, Alteza, dijo, poniéndose de pie e inclinándose. Me dijeron que este jardín estaba abandonado. Buscaba un lugar tranquilo para leer. ¿Cómo supiste quién soy?, preguntó Serafina confundida. Llevaba ropa simple, sin joyas, sin corona. ¿Sus ojos?, dijo Draven simplemente. Hay solo una persona en todo Valoria con ojos del color del ámbar. La infanta Serafina Celestial debería haberse ido en ese momento. Exacto. ¿En cambio?, preguntó. ¿Qué está leyendo? Draven miró el libro en sus manos, una sonrisa pequeña jugando en sus labios. Poesía, dijo, versos antiguos sobre el amor y la pérdida. Probablemente no aprobados por los censores de su padre. ¿Por qué no aprobados?, preguntó Serafina, su curiosidad despertada. Porque hablan de amor, dijo Draven, del tipo que elige en lugar del tipo que es arreglado, del tipo que arde en lugar del tipo que es conveniente, del tipo que destruye en lugar del tipo que construye dinastías. Suena peligroso, dijo Serafina. Lo es, confirmó Draven. El amor real siempre es peligroso, por eso su padre la mantiene tan cuidadosamente guardada. No de hombres, realmente, sino de ideas. Ideas sobre qué podría elegir, en qué podría querer, que podría sentir algo más que deber. Esas palabras deberían haberla ofendido, deberían haberla enviado corriendo a reportar esta conversación escandalosa a su padre. En cambio, preguntó, ¿me leerías algo? Y Draven, este hombre cuyo nombre significaba cazador de la noche oscura, sonrió, porque sabía, incluso entonces, que la había atrapado. Leyón, su voz transformaba las palabras antiguas en música, poemas sobre amantes separados por guerras, sobre princesas que desafiaban a sus padres, sobre pasión que quemaba más brillante que las estrellas. Y Serafina escuchaba, hipnotizada, sintiendo algo despertar dentro de ella, algo peligroso, algo prohibido. Debo irme, dijo finalmente cuando la luna estaba alta. Si notan que me he ido, lo entiendo, dijo Draven cerrando el libro. Pero Alteza, ¿puedo hacerle una pregunta antes de que se vaya? ¿Qué?, preguntó Serafina. ¿Es feliz?, preguntó Draven. En su jaula de oro, con sus rosarios y sus reglas, con su vida perfectamente planeada, ¿es realmente feliz? Nadie, en toda su vida, le había preguntado eso. Nadie había sugerido que su felicidad importaba en absoluto. No lo sé,
admitió Serafina. Nunca he considerado si la felicidad es algo que debo esperar. Tal vez debería, dijo Draven suavemente. Tal vez todos deberíamos, y Serafina huyó, su corazón latiendo de maneras que nunca había experimentado, su mente llena de preguntas que nunca se había atrevido a formular. Debería haber sido su primera y última conversación. Debería haber evitado el jardín después de eso. Pero volvió. Noche tras noche encontraba excusas para escapar a ese jardín olvidado. Y noche tras noche, Draven estaba allí, esperando, como si supiera que ella vendrían. Solo hablaban. Él le contaba sobre el mundo más allá del palacio, sobre ciudades que había visitado, libros que había leído, ideas que la harían quemar en la hoguera si alguien supiera que estaba escuchando. Y ella compartía sus sueños, tan pequeños y patéticos como eran. Sobre querer ver el océano alguna vez, sobre preguntarse cómo se sentiría correr libremente, sobre cuestionar en silencio por qué Dios crearía deseos en ella solo para exigir que los suprimiera. Dios no creó sus deseos para que los suprimiera, dijo Draven una noche. Los creó para que los persiguiera. Es el hombre, no Dios, quien construyó esas jaulas alrededor de usted. Eso es herejía, susurró Serafina, pero no había convicción en su voz. Tal vez, dijo Draven. O tal vez la verdadera herejía es desperdiciar la vida que Dios le dio viviendo para las reglas de hombres que temen su poder. ¿Mi poder?, se rió Serafina Ann. No tengo poder, soy una pieza de ajedrez, una virgen real para ser intercambiada por alianzas políticas. Ann tiene más poder del que sabe, dijo Draven, sus ojos verdes intensos en la luz de la luna. Porque Alteza sabe que es lo más poderoso en cualquier reino. ¿Qué?, preguntó Serafina. Una mujer que finalmente decide que es libre, respondió Draven. Y en ese momento, algo cambió. El aire entre ellos se cargó con algo eléctrico, algo peligroso. Draven se acercó. Serafina debería haberse alejado. No lo hizo. ¿Puedo tocar su mano?, preguntó Draven. Su voz apenas audible. Serafina asintió, sin poder hablar. Sus dedos se tocaron piel contra piel, el primer toque de un hombre que no era familia que Serafina había experimentado en su vida. Y fue como si el mundo explotara en color, como si toda su vida hubiera estado viviendo en grises y de repente pudiera ver rojo, dorado, violeta. Dios, susurró, sin saber si era una oración o una maldición. No, dijo Draven suavemente, solo un hombre que ve lo extraordinaria que es usted. Y así comenzó la seducción. No con fuerza, no con violencia, sino con palabras, con toques, con la promesa lenta y constante de que ella era más que lo que el mundo le había dicho que era. Semanas pasaron, sus encuentros nocturnos se volvieron más íntimos. No físicamente, no todavía en sí, no emocionalmente. Draven la conocía de maneras que nadie nunca había intentado conocerla. Conocía sus miedos, sus sueños, sus dudas más profundas sobre Dios y el propósito, y si su vida significaba algo más allá de ser un vientre real para producir herederos. Y con cada conversación, las paredes que Serafina había construido alrededor de su corazón se desmoronaban un poco más. ¿Alguna vez has sido besada?, preguntó Draven una noche. Habían pasado 2 meses desde su primer encuentro. ¿Sabes que no?, dijo Serafina, sonrojándose en la oscuridad. ¿Quieres serlo?, preguntó Draven. Y Serafina, esta infanta que había sido criada para ser pura, para ser santa, para ser intocable, sintió algo arder en su pecho, algo que reconoció ahora como deseo. Sí, susurró. Dios me perdone, pero si Draven se acercó, lentamente, dándole tiempo para retroceder. Pero ella no retrocedió. En cambio, inclinó su rostro hacia arriba, cerrando sus ojos, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría morir. Sus labios se tocaron suave, casi casto, un beso que duró apenas segundos. Pero cuando se separaron, Serafina estaba llorando. ¿Te lastimé?, preguntó Draven, preocupación genuina en su voz. No, dijo Serafina, limpiando sus lágrimas, es solo que toda mi vida me han dicho que mi primer beso sería con mi esposo, en nuestra noche de bodas.
como un deberán, como un acto sin alegría, ni fue hermoso. Fue tan hermoso que duele en Serafina, dijo Draven, usando su nombre por primera vez sin su título. ¿Confías en mí? No debería, dijo Serafina honestamente. No sé nada sobre ti realmente. No sé si eres bueno o malo. No sé si esto es amor o manipulación, Anne. Pero sí, confío en ti. Que Dios me ayude. Confío en ti. Entonces ven conmigo, dijo Draven. Déjame mostrarte el mundo. Déjame mostrarte la vida más allá de estas paredes. Solo una noche. Una noche de libertad antes de que te cases con quien sea que tu padre elija, era una locura. Era suicidio. Si la atrapaban, si alguien descubría que la infanta había dejado el palacio sin escolta, sin permiso, con un hombre, sí. Dijo Serafina. Sí, iré contigo la noche que eligieron era la fiesta de San Miguel. El palacio entero estaría celebrando, bebiendo, distraído. Los guardias estarían en sus puestos, pero menos vigilantes de lo normal. Draven había planeado todo meticulosamente. Ropa simple para Serafina, de modo que se viera como una sirvienta común. Una ruta a través de pasajes de servicio que pocos conocían. Un caballo esperando en el bosque, más allá de los muros del palacio. Si cambiaste de opinión, le dijo, mientras se preparaban para irse, nadie tiene que saberlo. Puedes volver a tu habitación ahora, y esto será solo nuestro secreto. No he cambiado de opinión, dijo Serafina con firmeza. Por primera vez en mi vida, quiero algo para mí. No para Valoria, no para Dios, no para mi padre, para Mía. Y escaparon, a través de pasillos oscuros, pasando guardias que los ignoraron, viendo solo a un traductor y una sirvienta, más allá de los muros del palacio hacia el bosque que Serafina nunca había visto excepto desde ventanas distantes. La libertad sabía como aire fresco después de años respirando aire rancio. Se sentía como viento en su rostro. Sonaba como su propia risa, incontrolada y salvaje. Draven la llevó a una aldea a una hora a caballo del palacio. Una aldea donde nadie conocía su rostro, donde podía ser simplemente otra mujer joven disfrutando de la noche de festividades. Había música en bailán, comida que Serafina nunca había probado, cocinada por manos comunes en lugar de chefs reales. Había vino, y cuando Serafina tomó su primer sorbo, sentía como libertad líquida. ¿Es siempre así?, preguntó, observando a la gente bailar con abandono. ¿Para la gente normal? ¿Para algunas?, dijo Draven. Para aquellos lo suficientemente afortunados como para tener alimento y refugio, para aquellos no aplastados por la guerra, o la enfermedad, o la pobreza. Pero sí, hay alegría en el mundo, Serafina, en alegría real, no el tipo performativo que ves en los banquetes del palacio en Quiero bailar, dijo Serafina de repente. ¿Sabes cómo? ¿Cómo?, preguntó Draven. Me enseñaron bailes formales, dijo Serafina, movimientos rígidos donde nunca tocas realmente a tu pareja, pero quiero bailar como ellos. Quiero ser tocada, quiero moverme libremente, y Draven la llevó a la plaza del pueblo donde otros bailaban, y la tomó en sus brazos. Y por primera vez en su vida Serafina sintió un cuerpo masculino contra el suyo, sintió manos en su cintura, sintió lo que era moverse con otro en lugar de separada de otro. Era embriagador, era aterrador, era perfecto. Bailaron hasta que Serafina estaba sin aliento. Luego caminaron por el pueblo, sosteniendo manos como amantes comunes. Y nadie los miró dos veces porque nadie sabía que uno de ellos era realeza. Podría vivir así, dijo Serafina mientras caminaban. Simplemente Anne sin título, Anne sin expectativas. Solo siendo Anne podrías, dijo Draven suavemente. Si realmente quisieras, ¿qué quieres decir?, preguntó Serafina. Quiero decir, dijo Draven, deteniéndose y volviéndose hacia ella, que no tienes que volver. Podríamos seguir montando, cruzar la frontera hacia el Reino del Norte, comenzar una nueva vida, donde nadie te conociera, donde podría ser solo Serafina. No la infanta, era la fantasía que Serafina no se había permitido tener. Y ahora, ofrecida tan simplemente, parecía casi posible. Mi padre me buscaría, dijo, movería ejércitos enteros para encontrarme, entonces nos esconderíamos, dijo Draven.
El mundo es grande. Hay lugares donde incluso los reyes no pueden alcanzar. ¿Y mi deber? Preguntó Serafina. ¿A mi reino? ¿Qué hay de tu deber a ti misma? Contraatacó Draven. ¿A la vida que Dios te dio? Serafina, te están convirtiendo en un sacrificio. Una virgen en el altar del poder político. ¿Es eso realmente lo que Dios quiere? ¿O es lo que los hombres quieren y llaman voluntad de Dios? Eran preguntas que Serafina había estado haciendo en silencio durante meses, y ahora dichas en voz alta, sonaban como verdad. Déjame pensarlo, dijo finalmente. Déjame tener esta noche, y mañana te daré mi respuesta, pero Draven no estaba satisfecho con esperar. Serafina dijo, tomando ambas manos, necesito que sepas algo antes de que decidas. ¿Qué? Preguntó ella. Te amo, dijo. Sé que solo hemos conocido 2 meses. Sé que nuestro tiempo juntos ha sido robado en jardines a medianoche, pero te amo. Amo tu mente. Amo tu espíritu. Amo la manera en que cuestionas todo lo que te han enseñado. Y si eliges volver al palacio, lo entenderé. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que no eres solo una conquista para mí. Eres todo. A nadie le había dicho te amo a Serafina, no de esta manera, no con esta intensidad. Su padre la amaba, pero su amor era posesivo, constrictivo. Este amor, el amor de Draven, se sentía como alas. Llévame a algún lugar, dijo Serafina de repente. ¿Algún lugar privado? Porque si esta es mi última noche de libertad, no quiero que termine con palabras quiero saber, quiero experimentar lo que me han negado toda mi vida. Draven entendió lo que estaba pidiendo. Sus ojos se oscurecieron con algo entre deseo y precaución. Serafina, dijo cuidadosamente, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Tu virginidad, tu pureza, eso es tu moneda. Es lo que te hace valiosa a los ojos de tu padre, de la iglesia, de cualquier príncipe que te quiera como esposa. Si te la doy, si tomamos esto, te estoy arruinando a los ojos del mundo. Entonces Naomi, dijo Serafina con ferocidad, porque no quiero ser valiosa de esa manera. No quiero ser una virgen perfecta empaquetada y vendida. Quiero ser humana, quiero ser tocada. Quiero ser conocida. Y Draven, quiero conocerte. Había una pequeña posada en las afueras del pueblo. Draven alquiló una habitación, dándole al posadero historia de ser viajeros recién casados. Nadie cuestionó. Nadie miró muy de cerca a la joven mujer con ojos de ámbar. Y en esa habitación, con luz de vela parpadeando en las paredes, Draven Obscura Noctis sedujo completamente a la infanta Serafina Celestial de Montalbán. No fue violento, no fue forzado, fue lento, deliberado, casi tierno. Draven se tomó su tiempo, enseñándole su propio cuerpo, mostrándole placeres que ni siquiera sabía que existían. Y cuando finalmente se unieron, cuando cruzaron esa línea que separaba la pureza de la ruina, Serafina lloró, no de dolor, aunque había algo de eso, sino de liberación, de finalmente sentirse viva, de finalmente sentirse libre. Te amo. Susurró contra su piel, te amo, te amo, te amo. Y Draven la sostuvo, acariciando su cabello, susurrando promesas de una vida juntos lejos del palacio. Pero había algo que Serafina no sabía, algo que Draven había ocultado cuidadosamente. Él no era solo un traductor, era un espía, enviado específicamente por el Reino del Norte para seducir a la infanta, para arruinarla, para crear un escándalo que debilitaría al rey Leandro y haría que Valoria fuera vulnerable a invasión. Todo había sido planeado. Los encuentros casuales en el jardín, las conversaciones diseñadas para hacer que cuestionara su fe, el escape del palacio. El momento perfecto de seducción, y funcionó perfectamente, excepto que Draven no había planeado una cosa. No había planeado realmente enamorarse de ella. Mientras yacía allí esa noche, observando a Serafina dormir en sus brazos, sintió algo que nunca había sentido en 15 años de espionaje en culpa, porque mañana tendría que hacer su trabajo, tendría que regresar al palacio, tendría que reportar a sus superiores que la misión había sido exitosa, tendría que revelar el escándalo que destruiría a Serafina, su padre, y posiblemente el reino entero. Pero esa noche, solo por esa noche, se permitió pretender que era real, que él era solo un hombre enamorado de una mujer extraordinaria,
que podrían tener un futuro. Despertaron al amanecer. Tenían que volver antes de que notaran la ausencia de Serafina. Entonces, dijo Draven mientras cabalgaban de vuelta, ¿cuál es tu decisión? ¿Vuelves al palacio o vienes conmigo? Y Serafina, que había pasado toda la noche despierta después de que Draven se durmió, que había orado más fervientemente de lo que había orado en su vida, dijo algo que Draven no esperaba. Vuelvo, dijo simplemente que Draven estaba atónito. ¿Por qué? Después de lo que compartimos, después de lo que experimentaste, ¿por qué volverías a esa jaula? ¿Por qué? Dijo Serafina, lágrimas corriendo por su rostro mientras yacía allí anoche. Sintiéndome más viva de lo que jamás me había sentido, tuve un pensamiento terrible. ¿Y si todo esto fue una prueba? ¿Una prueba de Dios? Para ver si elegiría el placer sobre el deber, la libertad sobre el sacrificio. Eso es ridículo, dijo Draven. Dios no te prueba tentándote a ser feliz, ¿no? Preguntó Serafina. Toda mi vida me han enseñado que el sufrimiento es santo, que el sacrificio es virtuoso, que negar mis propios deseos es como sirvo a Dios, y luego vienes tú, ofreciéndome todo lo que siempre quise. Y se sintió tan bien, tan correcto, que debe ser pecado. Porque si fuera voluntad de Dios, no se sentiría como rebelión, ¿verdad? Draven sintió algo romperse dentro de Elan porque vio lo que habían hecho. El palacio, la iglesia, su padre, todos ellos habían retorcido tanto su comprensión del amor de Dios que no podía distinguir la libertad de la rebelión, el bien del pecado, su propia voz de la suya. Serafina dijo, su voz quebrada, necesito decirte algo, Anne. Pero antes de que pudiera confesar, antes de que pudiera decirle la verdad sobre quién era y por qué había venido, escucharon voces anguardias buscando, gritando sobre la infanta desaparecida. Vete, dijo Serafina urgentemente. Vete ahora, antes de que te vean conmigo. Si sospechan que pasé la noche contigo, te matarán. No me importa, dijo Draven. Pero a mí sí, dijo Serafina. Draven, si me amas, si alguna parte de lo que compartimos fue real, vete, déjame enfrentar esto sola. Y tal vez, algún día, cuando todo esto termine, si Dios lo quiere, nos encontraremos otra vez, Anne y Draven. Este hombre, cuyo nombre significaba cazador de la noche oscura, hizo algo que nunca había hecho en 15 años de espionaje. Se fue sin completar su misión, sin revelar el escándalo, sin destruirla, porque en algún punto durante esa noche, ella había dejado de ser un trabajo y se había convertido en lo único en el mundo que le importaba. Serafina cabalgó de vuelta al palacio sola. Los guardias la encontraron en las puertas. Lorendu, histérica o Menchi, diciendo que se había perdido en los jardines, que había deambulado demasiado lejos, que había estado asustada toda la noche. Fue una actuación digna de la mejor actriz. Y porque era la infanta, porque era supuestamente pura e inocente, la creyeron pero su padre no. El rey Leandro la llevó a sus aposentos privados, y con ojos que habían visto 1000 mentiras en su corte, le preguntó directamente, ¿estás todavía pura? Y Serafina, que nunca le había mentido a su padre, que había sido criada para creer que mentir era pecado mortal, abrió su boca para decir la verdad, pero algo la detuvo. Algún instinto de supervivencia, algún conocimiento de que si admitía lo que había hecho, no solo ella sino Draven también serían destruidos. Sí, padre, mintió. ¿Soy pura en el rey? Leandro la estudió por un largo momento. Luego asintió bien, dijo, porque he arreglado tu matrimonio. En 2 semanas te casarás con el príncipe Alaric del reino de Lestown Las negociaciones están completas. Tu virginidad ha sido verificada por documentos. Si descubro que me has mentido, si descubro que has deshonrado esta familia, a este reino, a Dios mismo, habrá consecuencias que ni siquiera puedes imaginar. Han 2 semanas. Serafina tenía 2 semanas antes de casarse con un extraño. 2 semanas para decidir si confesaba o seguía mintiendo. 2 semanas antes de descubrir que la consecuencia de su noche de libertad no había terminado, porque había algo creciendo dentro de ella, algo que haría imposible ocultar su pecado por mucho más tiempo.
Estaba embarazada, y el mundo, como ella lo conocía, estaba a punto de terminar. Pero esa parte de la historia, esa parte tendría que esperar, porque primero, necesitas entender lo que pasó después. Necesitas entender cómo Dios, en su misteriosa sabiduría, tomaría este desastre y lo transformaría en algo que nadie podría haber predicho. Porque verás, esta no es solo una historia sobre seducción. Es una historia sobre redención. Y la redención real, siempre comienza con la verdad. Y la verdad estaba a punto de salir a la luz de maneras que destrozarían reinos y salvarían almas. Serafina descubrió que estaba embarazada una semana antes de su boda. Su cuerpo le había estado diciendo por días, náuseas por la mañana que atribuía al nerviosismo, sensibilidad en sus pechos que ignoraba, un cansancio que penetraba hasta sus huesos. Pero fue su sirvienta personal, una mujer mayor llamada Lumina, que había estado con ella desde el nacimiento, quien finalmente dijo las palabras en voz alta. Alteza, susurró una mañana después de que Serafina había vomitado por tercera vez. ¿Necesitamos hablar sobre qué? Preguntó Serafina, aunque ya sabía. Sobre el hecho de que está con niño, dijo Lumina, su voz temblando. Alteza, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Y Serafina, que había mantenido el secreto encerrado en su pecho durante semanas, finalmente se derrumbó. Le contó todo a Lumina, todo sobre Draven, sobre las noches en el jardín, sobre el escape, sobre la noche en la posada. Necesitamos deshacernos de ello, dijo Lumina inmediatamente, su rostro pálido. Conozco a una mujer en el pueblo. Hace pociones. Es peligroso. Pero si actuamos ahora... No, dijo Serafina con firmeza. No voy a matar a mi hijo. Entonces está eligiendo la muerte. Siseo, Lumina. Alteza, entiende lo que está diciendo. En una semana se casará con el príncipe Alaric. En la noche de bodas, cuando descubra que no es virgen, que está embarazada con el hijo de otro hombre, tienen derecho legal de ejecutarla por fraude y adulterio. La quemarán. La quemarán viva en la plaza pública como ejemplo en lo sé, dijo Serafina, sorprendentemente tranquila. He rezado sobre esto cada noche. Y cada noche recibo la misma respuesta. No puedo matar a este niño es inocente, y si debo morir por mis pecados, entonces moriré, pero no llevaré sangre inocente en mis manos. Entonces, al menos huya, rogó Lumina. Huya ahora, crucen la frontera. Encuentre a ese hombre, Draven, déjelo protegerla, ¿y condenar a mi padre? Preguntó Serafina. ¿Y a todo Valoria si huyo? Rompe el tratado matrimonial. El reino del Este lo considerará un insulto. Habrá guerra, miles morirán. Y todo porque no pude controlar mis propios deseos. Eso no es justo, lloró Lumina. Alteza, tiene 17 años, es solo una niña. No debería tener que sacrificar su vida por política. Pero ese es mi deber, dijo Serafina. Ese ha sido siempre mi deber. Nací para ser sacrificada por Valoriao. Solo pensé que sería en matrimonio, no en ejecución. Pero el fin es el mismo. Mi vida nunca fue mía, y en ese momento, Serafina tomó una decisión. Iría adelante con la boda, fingiría hasta la noche de bodas. Y cuando el príncipe Alaric descubriera la verdad, enfrentaría su destino con dignidad. Pero había una cosa más que necesitaba hacer primero. Necesitaba confesar no al príncipe Alaric, no a su padre, sino a Dios. En la noche, antes de su boda, Serafina fue a la capilla del palacio. Era pasada la medianoche. Solo las velas votivas parpadeaban en la oscuridad. Se arrodilló ante el altar. Y por primera vez en su vida, habló con Dios, no con oraciones memorizadas, no con palabras que le habían enseñado, sino con su propia voz cruda y honesta. Dios, susurró, no sé si todavía me escuchas, no sé si soy demasiado corrupta, demasiado caída para merecer tu atención, pero necesito hablar contigo de todos modos. Sus lágrimas comenzaron a caer, manchando el mármol frío debajo de ella. Pequé, pequé grandemente. Rompí mis votos de pureza, mentí a mi padre. Puse en peligro a mi reino. Y peor que todo eso, no me arrepiento.
No me arrepiento de esa noche. No me arrepiento de sentir amor. No me arrepiento de sentirme viva por primera vez en mi vida. ¿Y eso me convierte en monstruo?, preguntó, su voz rompiéndose. ¿Me convierte en malvada que no pueda arrepentirme de la única noche en mi vida donde fui libre, donde fui feliz, donde fui humana? El silencio de la capilla era absoluto. No había respuesta. No había voz del cielo. Pero esto sé, continuó Serafina. Sé que este niño dentro de mí es inocente. Sé que no merecen morir por mis pecados. Y sé que mañana, cuando me case con el príncipe Alaric, estoy caminando hacia mi propia ejecución. Y tengo miedo, Diosan, tengo tanto miedo, en ella sollozó, su cuerpo temblando con la fuerza de su llanto. Pero más que miedo tengo confusión, admitió, porque me enseñaron que tú eres amor, que tú amas a cada alma. Entonces, ¿por qué las reglas? ¿Por qué este sistema donde una mujer vale menos que nada si ha sido tocada? ¿Por qué mi vida entera se reduce así? Un pedazo de piel dentro de mí está intacto. ¿Es eso realmente tu voluntad?, preguntó ferozmente. ¿O es la voluntad de hombres que usan tu nombre para controlar a las mujeres? Porque Dios, si realmente me amas, si realmente valgo más que eso, necesito que me lo muestres. Necesito una señal. Necesito saber que no estoy sola. Que esto no es todo sin sentido, Eni. Y entonces, en el silencio que siguió, Serafina sintió algo, no una voz, no una aparición, sino una presencia, cálida, envolvente, como ser abrazada por algo más grande que el universo mismo. Y en su mente, no con palabras, sino con conocimiento, entendió algo. Dios no la estaba castigando. Los hombres lo estaban. Dios no la veía como corrupta. Los hombres lo hacían, y Dios no había creado el sistema que estaba a punto de matarla. Los hombres lo habían hecho, y luego llamaron a su sistema ley de Dios para que nadie pudiera cuestionarlo. Entonces, ¿qué hago?, susurró Serafina. ¿Cómo sobrevivo a esto? Y la respuesta vino, no en palabras sino en certeza: di la verdad. Sin importar el costo, di la verdad. Serafina se levantó del altar, limpiando sus lágrimas. Su miedo no se había ido, pero algo más había tomado su lugar. Algo parecido al coraje, o tal vez solo aceptación. La boda fue grandiosa. 3 días de celebración, miles de invitados de toda Valoria y más allá. El príncipe Alaric era puesto de una manera convencional. Cabello rubio, ojos azules, sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Tenía 25 años y ya había enterrado a una esposa que murió en parto. «Serás mejor que la última», le dijo a Serafina durante la ceremonia, pensando que era un cumplido. Y Serafina sonrió, asintió, jugó el papel de la novia perfecta. Pero todo el tiempo sabía que era una actuación. Una última actuación antes de que cayera el telón. La noche de bodas llegó. Serafina fue preparada por sirvientas que la bañaron en aceites perfumados, que la vistieron con seda blanca, que la llevaron a las cámaras nupciales como un cordero al matadero. El príncipe Alaric estaba esperando. Bebió vino mientras la miraba, sus ojos evaluándola como se evaluaría ganado. «Dicen que eres la virgen más hermosa de todos los reinos», dijo. «Veamos. Si es verdad». Anne se acercó. Sus manos alcanzaron su vestido, y Serafina hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Anne dijo la verdad. «Espera», dijo, retrocediendo. «Necesito decirte algo antes de que continuemos». «¿Qué?», preguntó Alaric, irritado por la demora. «No soy virgen», dijo Serafina, su voz firme, «y estoy embarazada con el hijo de otro hombre». El silencio que siguió era ensordecedor. El príncipe Alaric la miraba como si hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste?», susurró finalmente. «Dije», repitió Serafina, «que no soy virgen. Y estoy embarazada hace 2 meses. Me entregué a un hombre al que amaba. Y ahora llevo su hijo». Anne, la bofetada llegó tan rápido que Serafina no tuvo tiempo de esquivar. El impacto la envió tambaleándose, sabor a sangre llenando su boca. «Puta», rugió Alaric. «Puta mentirosa, me engañaste. Tu padre me engañó». «Mi padre no sabe», dijo Serafina, escupiendo sangre. «Nadie sabe excepto mi sirvienta. ¿Y ahora tú? ¿Por qué?», exigió Alaric. «¿Por qué me dirías esto? ¿Por qué no simplemente callarte y dejarme descubrirlo yo mismo?». «Porque»,
dijo Serafina. No soy una mentirosa, no más han, y porque este niño merece mejor que ser concebido en engaño. Si voy a morir, moriré con la verdad en mis labios. Analeric la miró, pecho subiendo y bajando con rabia. Vas a morir, prometió Anne, vas a quemarte. Pero primero, tu padre va a saber exactamente qué tipo de puta crió, y convocó guardias, convocó al rey Leandro. Y en medio de la noche, arrastró a Serafina ante su padre, en nada más que su vestido de novia manchado de sangre. ¡Tu hija es una impostora!, gritó Alaric, una puta que me engañó, que nos engañó a todos. Exijo justicia. Exijo su cabeza. El rey Leandro miraba a su hija, horror y traición en guerra en su rostro. ¿Es cierto?, preguntó. Su voz apenas audible. Serafina, mírame a los ojos y dime. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Y Serafina, arrodillada ante su padre, cubierta de sangre y vergüenza, dijo ansí: Padre, es verdad, no soy virgen, estoy embarazada, y no me arrepiento. El rey Leandro cerró sus ojos, una sola lágrima corriendo por su rostro. ¿Cómo pudiste? Susurró. ¿Cómo pudiste hacer esto? A mí, a Valoria, a Dios, porque quería ser humana, dijo Serafina. ¿Solo una vez? Solo por una noche. Quería saber qué se sentía ser amada por mí misma, no por mi título. Y padre, siento haberte lastimado, siento haber deshonrado nuestro nombre, pero no me arrepiento de haber sentido amor, no me arrepiento de haber sentido alegría. Aunque me cueste la vida, no me arrepiento. Entonces te costará tu vida, dijo el rey Leandro. Su voz endureciéndose. En la ley es clara. El fraude matrimonial se castiga con muerte, el adulterio se castiga con muerte, y la deshonra a la corona se castiga con muerte. Serás quemada en la hoguera al amanecer. Que Dios tenga piedad de tu alma, porque yo no tengo ninguna. Anne. Y así, la infanta Serafina Celestial de Montalbán fue condenada a morir. La encerraron en la torre más alta del palacio, no en una celda cómoda, sino en una mazmorra, con cadenas en sus muñecas, con solo paja para cama. Lumina intentó visitarla, pero fue rechazada. Nadie tenía permitido ver a la traidora, excepto el sacerdote que vendría a tomar su confesión final. Pero había alguien más que vino. Alguien que sobornó guardias, que se arriesgó a ser descubierto, que no pudo quedarse alejado incluso cuando debían Draven. Apareció en su celda en medio de la noche, emergiendo de las sombras como su nombre sugería. Serafina, susurró, cayendo de rodillas junto a ella. ¿Cómo?, preguntó ella, atónita de verlo. ¿Cómo entraste? He entrado en lugares más seguros que este, dijo Draven. Serafina, vine a sacarte de aquí. Tengo un plan. Podemos escapar antes del amanecer. Hay un barco esperando en el puerto. Podemos navegar hacia el reino del norte, comenzar de nuevo, criar a nuestro hijo juntos. ¿Nuestro hijo?, repitió Serafina, su mano moviéndose a su vientre. ¿Sabes? Todo el palacio sabe, dijo Draven amargamente. La noticia se ha propagado como fuego. La infanta deshonrada, la virgen real que no era virgen en absoluto. Y Serafina, necesito decirte algo. Algo que debí haberte dicho hace semanas. ¿Qué?, preguntó Serafina. Y Draven le contó todo. Sobre ser un espián, sobre su misión de seducirla, sobre cómo todo había sido planeado desde el principio. Pero, dijo rápidamente cuando vio horror cruzar su rostro, pero me enamoré de ti. Realmente me enamoré de ti. Y no completé la misión. Se suponía que debía revelar tu escándalo públicamente, causar un incidente internacional, Anne, pero no pude. No podía destruirte así, Anne, pero me destruiste de todos modos, dijo Serafina suavemente, solo de una manera diferente. Lo sé, dijo Draven, lágrimas en sus propios ojos ahora, y pasaré el resto de mi vida expiando eso. Pero Serafina, déjame empezar ahora. Anne, déjame salvarte. Por favor. Ni Serafina miró a este hombre que la había seducido, que la había mentido, que había sido parte de su ruina. Y extrañamente, no sintió odio. Solo sintió tristeza. No, dijo finalmente. ¿Qué? Draven estaba atónito. No voy a escapar, dijo Serafina. No voy a huir. Entonces, ¿vas a dejarte quemar?, exigió Draven. ¿Vas a dejar que te maten por pecados que fueron mi culpa tanto como la tuya? No es sobre culpa, dijo Serafina, es sobre redención.
Draven, he pasado toda esta noche orando, y finalmente entiendo algo. Dios no está castigándome, pero está dándome una oportunidad de pararse ante todo Valoria y decir la verdad. No solo sobre lo que hice, sino sobre todo el sistema, sobre cómo tratamos a las mujeres, sobre cómo usamos la religión para controlar en lugar de liberar. Te matarán, dijo Draven. No van a escuchar, solo te quemarán tal vez, dijo Serafina probablemente, pero al menos moriré con la verdad, al menos moriré siendo yo misma, no la versión de mí que querían que fuera. Y Draven, necesito pedirte algo en cualquier cosa, dijo Draven. Si sobrevivo, dijo Serafina, si por algún milagro Dios interviene y sobrevivo, no me busques, no intentes reclamarme, porque esto necesito hacerlo sola. Necesito encontrar mi propio camino de vuelta a Dios sin un hombre definiéndolo para mí. ¿Y si mueres?, preguntó Draven, su voz quebrada. Entonces cuenta mi historia, dijo Serafina. Cuenta la verdad sobre los espías y las seducciones y los imperios construidos sobre la espalda de mujeres que nunca fueron libres. No permitas que mi muerte sea solo otro secreto. Enterrado en las mazmorras del palacio en Draven, asintió, incapaz de hablar, lágrimas corriendo por su rostro. Se besaron una última vez en un beso de despedida, un beso de perdón, un beso que reconocía lo que podría haber sido y nunca sería. Y luego, Draven se fue, desapareciendo en las sombras, dejando a Serafina sola para enfrentar el amanecer. El alba llegó demasiado rápido. Guardias vinieron a su celda. La desencadenaron, la arrastraron a través de los pasillos del palacio hacia la plaza pública donde la hoguera ya había sido construida. Miles habían venido a ver. Algunos con lágrimas, habiendo amado a su infanta, otros con odio, sintiéndose traicionados por su engaño, otros simplemente curiosos, nunca habiendo visto a una princesa quemarse antes. La llevaron al poste en el centro de la pira, la ataron con cuerdas gruesas. El sacerdote se acercó para ofrecerle últimas bendiciones. ¿Confiesas tus pecados?, preguntó. ¿Te arrepientes ante Dios? Y Serafina, mirando a la multitud, viendo a su padre parado en el balcón real con rostro de piedra, viendo al príncipe Aloric sonriendo con anticipación de venganza, tomó un respiro profundo. Tengo una confesión, dijo, su voz más fuerte de lo que había sido nunca, pero no es la que esperan. El sacerdote parpadeó, confundido. Confieso, continuó Serafina, su voz proyectándose sobre la multitud, que he creído mentiras toda mi vida. Me dijeron que mi valor estaba en mi virginidad, que mi pureza era mi único regalo digno, que mi cuerpo no era mío sino propiedad de mi padre, luego de mi esposo, luego de mis hijos. Y creí estas mentiras porque vinieron envueltas en palabras de Dios. Murmullos se extendieron por la multitud. Pero ahora veo la verdad, continuó Serafina. La verdad es que estas no son leyes de Dios, son leyes de hombres que temen el poder de las mujeres. Hombres que saben que si las mujeres se dieran cuenta de que somos más que vasijas para sus herederos, más que propiedades para intercambiar, más que símbolos de su honor, todo su sistema se derrumbaría. Silencio, rugió el rey Leandro desde el balcón. No deshonrarás más esta familia con tus herejías. ¿Herejías? ¿Herejías?, gritó Serafina de vuelta. Es herejía decir que Dios me ama como soy, no solo si permanezco intocada. Es herejía creer que un momento de intimidad no define mi valor para siempre. Es herejía pensar que este niño que llevo concebido en amor, aunque ese amor fue complicado, ¿merece vivir? La multitud estaba completamente silenciosa ahora, colgando de cada palabra. Estoy aquí para ser quemada, continuó Serafina, lágrimas corriendo por su rostro, porque amé, porque quise ser libre, porque me atreví a ser humana en lugar de símbolo. Y si eso es un crimen que merece muerte, entonces adelante, quémenme, pero sepan esto, mi sangre estará en sus manos. La sangre de este niño inocente estará en sus manos. Y cuando se paren ante Dios, tendrán que explicar por qué eligieron la ley de los hombres sobre la ley del amor. Hubo un momento de silencio absoluto. Y entonces, de algún lugar en la multitud, una voz gritó:
Tiene razón, era Lumina, su sirvienta, quien había logrado mezclarse con la multitud. He servido a esta familia por 40 años, gritó Lumina. He visto a 3 generaciones de mujeres reales encerradas, controladas, reducidas a nada más que vientres. Y he permanecido en silencio porque tenía miedo. Pero no más. Si van a quemar a la infanta por decir la verdad, entonces quémenme también. Y entonces, otra voz. Una mujer joven de la multitud. Mi hermana fue asesinada por su esposo, porque no podía darle hijos. Y las leyes no hicieron nada porque decían que tenía derecho. Quémenme también. Y otra. Mujeres de toda la multitud, saliendo adelante, contando historias de abuso, de control, de vidas vividas en jaulas. El rey Leandro observaba con horror creciente mientras lo que debía haber sido una simple ejecución se convertía en un motín. «¡Enciendan la hoguera!», ordenó. Ahora los guardias se movieron para obedecer. Las antorchas se acercaron a la madera seca apilada alrededor de Serafina. Y entonces algo imposible sucedió. Las nubes, que habían estado despejadas toda la mañana, súbitamente se arremolinaron y se oscurecieron. Viento se levantó, tan fuerte que las antorchas fueron arrancadas de las manos de los guardias. Y entonces empezó a llover. No una llovizna ligera, no un diluvio, una tormenta tan intensa que era como si el cielo mismo estuviera llorando. Las llamas se apagaron antes de que pudieran prender. La madera, tan seca momentos antes, se empapó instantáneamente, y un rayo cayó no en Serafina, no cerca de ella, sino directamente en el balcón real, a centímetros de donde estaba parado el rey Leandro. El mensaje era claro e inconfundible. La multitud cayó de rodillas. Algunos rezando, algunos llorando, todos entendiendo que habían presenciado intervención divina. «Es una señal», gritó alguien. «Dios la ha perdonado, Dios la protege», gritó otro. El sacerdote, quien momentos antes había estado listo para administrar últimos ritos, ahora miraba a Serafina con asombro y algo parecido al miedo. «Es un milagro», susurró. «Es un verdadero milagro», en el rey Leandro. Temblando por el casi impacto del rayo, miraba a su hija. Y por primera vez en su vida, consideró que tal vez, solo tal vez, había estado equivocado. «Desátenla», ordenó, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Pero Majestad», protestó el príncipe Alaric. La ley», rugió el rey Leandro, algo rompiéndose dentro de él. «La ley que casi me hizo asesinar a mi propia hija, la ley que haría que matáramos a mujeres por el crimen de ser humanas. Desátenla, ahora». Los guardias corrieron a obedecer, desataron las cuerdas que sostenían a Serafina al poste. Ella cayó, sus piernas demasiado débiles para sostenerla. Y su padre, el rey Leandro IX de Valoria, bajó de su balcón, cruzó la plaza bajo la lluvia torrencial y se arrodilló en el barro junto a su hija. «Perdóname», susurró, tomándola en sus brazos. «Perdóname, mi hija. Estaba tan obsesionado con proteger tu pureza que olvidé proteger tu humanidad. Estaba tan enfocado en las leyes que olvidé el amor. Y casi te asesiné por ello». Serafina lo abrazó de vuelta, ambos llorando, ambos empapados, ambos transformados. «Padre», dijo, «necesitas cambiar las leyes, no solo por mí, por todas las mujeres de Valoria, por todas las que vendrán después. Lo haré», prometió el rey Leandro. «Lo juro ante Dios, lo haré», y lo hizo. En los meses que siguieron, el rey Leandro IX revolucionó Valoria, anuló leyes que trataban a las mujeres como propiedades, creó protecciones para mujeres en matrimonios abusivos, dio a las mujeres derechos sobre sus propios cuerpos, sus propias vidas. No fue fácil. La iglesia protestó. Los nobles protestaron. El príncipe Alaric rompió el tratado matrimonial y regresó al reino del Este jurando venganza. Pero el rey Leandro se mantuvo firme, porque había visto a Dios intervenir. Había visto el cielo mismo defender a su hija. Y después de eso, ninguna ley hecha por hombres podría parecerle más importante que la voluntad de Dios en cuanto a Serafina. Fue liberada de todas las obligaciones reales. Le dieron la elección de quedarse en el palacio o irse, y eligió irse. No con Draven, fiel a su palabra, no la buscó, y aunque parte de ella siempre lo amaría, sabía que necesitaba encontrar su propio camino. Fue a un convento.
no para ser encerrada otra vez, sino para servir. El convento de Nuestra Señora de las Segundas Oportunidades se llamaba un lugar donde las mujeres que habían sido arrojadas por la sociedad, mujeres embarazadas sin esposos, mujeres que habían escapado de matrimonios abusivos, mujeres que habían perdido todo, podían encontrar refugio. Y allí, 5 meses después de su casi ejecución, Serafina dio a luz a una niña, la llamó Esperanza, porque eso era lo que representaba. Esperanza de que el pasado no definía el futuro, esperanza de que el pecado podía transformarse en redención, esperanza de que Dios tomaba nuestros errores más grandes y creaba milagros de ellos. El parto fue difícil, Serafina casi murió, pero sobrevivió. Y cuando sostuvo a su hija por primera vez, cuando miró esos ojos que eran exactamente del color de Draven, lloró. «Eres fruto de complicación», susurró a la bebé, «concebida en secreto, nacida en escándalo, pero también eres un milagro. La prueba de que Dios puede tomar cualquier situación, sin importar cuán desordenada, y crear algo hermoso». La niña agarró su dedo, sosteniendo fuerte con fuerza sorprendente. «Te enseñaré», prometió Serafina, «a ser fuerte, a decir la verdad, a no dejar que nadie, ni siquiera en nombre de Dios, te diga que vales menos de lo que vales. Te enseñaré que el amor es más complicado de lo que las canciones sugieren, pero también más poderoso de lo que el miedo admitían, y lo hizo». Años pasaron. Serafina permaneció en el convento, no como monja sino como maestra. Enseñaba a las mujeres que llegaban allí, las enseñaba a leer, a escribir, a pensar por sí mismas. Las enseñaba que habían sido hechas a imagen de Dios, no como versiones menores de los hombres, sino como igualmente valiosas, igualmente amadas. Su padre visitaba regularmente, trayendo no solo dinero, sino también disculpas por años de control. Disculpas por valorar su pureza sobre su felicidad. Disculpas por casi matarla. «Estoy orgulloso de ti», le dijo una visita. «Más orgulloso de lo que alguna vez estuve cuando eras la infanta perfecta, porque ahora estás haciendo trabajo real, cambiando vidas reales. No solo siendo un símbolo, aprendí de ti, padre», dijo Serafina. «Me mostraste que nunca es demasiado tarde para cambiar, que incluso reyes pueden arrepentirse en 10 años después de su casi ejecución». Serafina recibió un visitante inesperado en Draven. Había envejecido, su cabello plateado ahora tenía hebras de blanco. Había líneas alrededor de sus ojos que no habían estado allí antes, pero esos ojos verdes todavía brillaban con la misma intensidad. «Vine a ver si estabas bien», dijo y a ver a nuestra hija». Serafina lo llevó al jardín donde Esperanza, ahora 10 años, jugaba con otras niñas. «Esa es ella», dijo Serafina, la del cabello negro y los ojos verdes. Draven la observaba, lágrimas corriendo por su rostro. «Es hermosa», susurró. «¿Se parece a ti, Anne?» «Se parece a ambos», corrigió Serafina. «Y es brillante, más brillante lo que ninguno de nosotros alguna vez fue. Está aprendiendo 4 idiomas. Lee filosofía que a la mayoría de los adultos les cuesta entender. Annie Draven es libre. Libre de maneras que yo nunca fui». «¿Le dijiste sobre mí?», preguntó Draven. «Le dije la verdad», dijo Serafina, «que su padre era un hombre complicado, que hizo cosas complicadas por razones complicadas, que era un espía que se enamoró, que me mintió, pero también me salvó, que el amor no es simple, que las personas no son solo buenas o malas, sino ambas». «¿Y ella quiere conocerme?», preguntó Draven esperanzado. «Pregúntale tú mismo», dijo Serafina. Y Draven se acercó a su hija, se arrodilló ante ella, y dijo: «Anola, Esperanza, soy Draven, soy tu padre en esperanza». Lo estudió con ojos que eran demasiado perceptivos para una niña de 10 años. «Mamá dice que eras un espía», dijo, «que engañaste a personas. ¿Es verdad?». «Sí», admitió Draven. «Es verdad». «¿Engañaste a mi mamá?», preguntó Esperanza. «Sí», dijo Draven, vergüenza en su voz. «Lo hice, pero también la amaste», dijo Esperanza. «También fue verdad». «No, sí», dijo Draven, su voz quebrándose. «La aman, la amo todavía». Esperanza asintió, como si esto confirmara algo que había estado pensando. «Está bien», dijo. «Las personas pueden ser 2 cosas,
A mamá me enseñó eso. Dice que ella era tanto santa como pecadora, tanto obediente como rebelde, tanto víctima como sobreviviente. Dice que Dios nos ama no a pesar de nuestras contradicciones, sino incluyéndolas. Y entonces, esta niña de 10 años hizo algo que ninguno de los adultos esperaba. Abrazó a su padre. Bienvenido, dijo simplemente. Bienvenido a nuestra vida complicada, y Draven la abrazó de vuelta, llorando como no había llorado en años. Abrumado por gracia que no merecía, pero que de alguna manera estaba recibiendo de todos modos. 20 años después del día en que casi fue quemada en la hoguera, Serafina Celestial de Montalbán se paró en la plaza pública nuevamente. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba atada a un poste, estaba parada en una plataforma, dirigiéndose a miles que habían venido a escucharla hablar. Esperanza estaba a su lado, ahora una mujer de 30 años, una académica respetada que había escrito libros sobre teología feminista que estaban cambiando la manera en que la Iglesia veía a las mujeres. Draven estaba entre la multitud, ya no un espía sino un maestro, enseñando a jóvenes sobre los peligros de usar fe como arma de control. Y el rey Leandro, ahora un hombre anciano, se sentaba en el balcón real, escuchando a su hija con lágrimas de orgullo. Hace 20 años comenzó Serafina, su voz todavía fuerte aunque su cabello ahora mostraba hebras plateadas. Me paré en este lugar esperando morir, esperando ser castigada por el pecado de ser humana, por el pecado de querer amor, por el pecado de elegir, aunque fuera solo una vez. Pero Dios intervino, continuó. No de la manera que esperaba, no salvándome de consecuencias, sino salvándome a través de ella, porque mi casi muerte se convirtió en mi renacimiento, mi escándalo se convirtió en mi ministerio, y mi hija, concebida en lo que el mundo llamaba pecado, se convirtió en la mayor bendición de mi vida. La multitud escuchaba en silencio, colgando de cada palabra. Hoy, dijo Serafina, les pido que consideren esto: cuántas mujeres hemos perdido porque las valoramos solo por su pureza, cuántos genios potenciales fueron silenciados porque nos enfocamos en sus cuerpos en lugar de sus mentes, cuánto nos ha costado como sociedad tratar a la mitad de nuestra población como propiedad en lugar de personas. Valoria ha cambiado en estas 2 décadas, continuó. Mis padres cambió las leyes, pero las leyes no son suficientes. Necesitamos cambiar corazones. Necesitamos cambiar la manera en que pensamos sobre las mujeres, sobre el pecado, sobre la redención, porque aquí está la verdad que casi me costó la vida aprender, dijo Serafina, su voz rompiéndose con emoción. Dios no nos ama porque somos perfectos. Dios nos ama porque somos suyos a nuestros errores, nuestros pecados, nuestras elecciones complicadas. Nada de eso cambia cuán preciosos somos a sus ojos. Y si Dios puede amarme, dijo Serafina, una mujer que rompió cada regla, que mintió, que se entregó fuera del matrimonio, que casi destruyó un reino con sus elecciones. Si Dios puede tomar mi lío y crear milagros de él, entonces no hay nadie más allá de su gracia. Absolutamente nadie. La multitud explotó en aplausos, algunos llorando, algunos riendo, todos transformados, de alguna manera, por su historia. Y Serafina, que una vez fue la infanta perfecta, luego la mujer caída, ahora santa y pecadora simultáneamente, sonrió, porque finalmente entendía que la historia de su vida no era sobre seducción en absoluto, era sobre liberación, liberación de jaulas que otros construyeron, liberación de expectativas que otros impusieron, liberación de definiciones de valor que otros crearon. Era sobre aprender que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado, más profundo que nuestra vergüenza, más fuerte que cualquier sistema diseñado para controlarnos. Y era sobre transmitir esa libertad a su hija a las mujeres que enseñaba, a cualquiera lo suficientemente valiente como para escuchar que había otra manera. Una manera donde la gracia triunfaba sobre el juicio, donde el amor triunfaba sobre la ley, donde la redención era siempre, siempre posible. Y ahora, antes de que esta historia termine, déjame preguntarte algo. ¿Qué jaula estás habitando? Tal vez no es una jaula real. Tal vez no es un palacio con guardias, pero todos tenemos nuestras prisiones. Prisiones de expectativa, prisiones de vergüenza, prisiones de lo que pensarán,
Serafina vivió 17 años en una jaula de oro, antes de finalmente atreverse a querer algo diferente, y cuando lo hizo, cuando finalmente alcanzó la libertad, casi la mató. Pero aquí está la cosa. La destruyó casi, pero no del todo, porque Dios intervino, no de la manera que ella esperaba, no salvándola de consecuencia, sino salvándola a través de ellas, transformando su escándalo en ministerio, convirtiendo su vergüenza en fuerza, tomando lo que el mundo llamaba ruina y revelando que era redención. ¿Y tú? ¿Qué vergüenza estás cargando? ¿Qué error del pasado te tiene convencido de que eres demasiado sucio, demasiado caído, demasiado arruinado para que Dios te use? Porque déjame decirte algo que Serafina aprendió de la manera más difícil. Dios no te ama porque eres perfecto, te ama porque eres suyo y ninguna cantidad de errores, ninguna cantidad de pecado, ninguna cantidad de arruinarme puede cambiar eso. ¿Sabes cuál fue el momento de transformación real para Serafina? No fue cuando escapó del palacio, no fue cuando se entregó a Draven, no fue siquiera cuando casi fue quemada. Fue cuando decidió decir la verdad, cuando decidió que moriría siendo ella misma, en lugar de vivir siendo quien otros querían que fuera. Esa es la invitación que Dios te extiende hoy, no la invitación a ser perfecto, sino la invitación a ser real, Anam. A ser honesto, a quitarte las máscaras y decir, este soy yo en complicado. Caído luchando, pero aquí han dispuesto al abierto a la transformación y aquí está la promesa, cuando haces eso, cuando finalmente sueltas la pretensión de perfección y te abres a la gracia, Dios hace milagros, envía tormentas para apagar fuegos destinados a consumirte. Transforma Cozy Executions en momentos de liberación. Toma hijas nacidas en escándalo y las convierte en maestras de generaciones. Porque ese es el Dios que servimos, no el Dios de reglas rígidas diseñadas para controlarte, sino el Dios de gracia radical que te encuentra en tu peor momento y dice, te veo, te amo y no he terminado contigo todavía. La historia de Serafina no fue sobre seducción, fue sobre salvación, salvación de un sistema que la reducía a su cuerpo, salvación de una religión que usaba vergüenza como arma, salvación de una vida que nunca fue suya. Y sí, esa salvación requirió atravesar fuego, requirió enfrentar muerte, requirió perder todo para ganar lo único que importaba, ella misma. Entonces aquí está mi pregunta final. ¿Qué estás dispuesto a perder para encontrarte a ti mismo? ¿Qué jaula necesitas dejar atrás? ¿Qué verdad necesitas finalmente decir? Porque tu redención está esperando. No en ser perfecto, sino en ser real. No en nunca caerán, sino en levantarte transformado cuando lo haces. Si esta historia tocó algo en ti, suscribe Chia o es Chica Now porque necesitas estos recordatorios. Todos los necesitamos. Recordatorios de que tu pasado no define tu futuro, tu error más grande puede convertirse en tu ministerio más poderoso. Dios puede tomar cualquier lío y crear milagros de él. Nunca es demasiado tarde para ser libre. Comparte esta historia, compártela con alguien viviendo en vergüenza, con alguien que cree que es demasiado caído para ser amado, con alguien que necesita escuchar que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. Deja un comentario de qué jaula necesitas escapar, qué verdad necesitas finalmente decir, qué transformación está esperando Dios hacer en tu vida si finalmente te abres a ella, porque tu historia como la de Serafina no ha terminado. El capítulo de redención todavía está siendo escrito, y Dios, en su infinita creatividad, está a punto de tomar tu desastre y hacer algo hermoso de él. En la infanta fue seducida. Eso es verdad, pero esa no es el final de su historia. Fue liberada, fue transformada, fue redimida y se convirtió en instrumento de liberación para miles. ¿Cuál será tu historia de redención? Serafina pasó 17 años siendo perfecta y vacía. Luego pasó una noche siendo imperfecta y viva. Y luego pasó el resto de su vida siendo real y libre. Esa progresión está disponible para ti también. Perfección, caída, redención, libertad. No te quedes atascado en perfección. No te quedes atascado en caída. Avanza hacia redención. Avanza hacia libertad. Porque Dios no está esperando que seas perfecto antes de amarte.
Te ama ahora en este momento, exactamente como eres, y ese amor tiene el poder de transformar todo. Que Dios te bendiga, que te dé el coraje de Serafina para decir tu verdad, que te dé la gracia que salvó su vida, que te dé la libertad que finalmente encontró, y que nunca, nunca olvides, no eres definido por tu peor momento, eres definido por el Dios que te ama a través de él. Nos vemos en la próxima historia. Hasta que el próximo milagro te recuerde que la redención siempre, siempre es posible. Suscríbete, comparte, libérate y sobre todo, recuerda tu historia de redención está esperando ser escrita. ¿Estás listo para comenzar ese capítulo? Que Dios te bendiga abundantemente. La infanta fue seducida, pero Dios la liberó, y Él hará lo mismo por ti. La gracia siempre gana siempre.